Hola jóvenes, muy buenas tardes, sean todos cordialmente bienvenidos una vez más a esta serie de enseñanza de los días miércoles. Y bueno, pues hemos estado compartiendo una serie de enseñanzas que tienen que ver con parábolas de Jesús. El día de hoy vamos a ver una que se llama Los obreros de la viña. Y todo empieza más o menos con una pregunta que una persona le hizo a Jesús. Esta es la pregunta, la que estás viendo aquí. Se acercó, dice un evangelio, un joven rico, y otro evangelio dice una persona principal. Bueno, pues se ve que era alguien notorio o notable en esa sociedad, este joven rico o este principal. Le preguntó a Jesús esto: ¿qué haré para tener la vida eterna? Sí, yo creo que es una pregunta muy genuina, que cuando te empiezas a acercar a Jesús, ¿verdad? Te la puedes llegar a hacer. Sí, llega un momento en el que pues tal vez ya estás desconcertado, pues por querer dejar tus pecados, por de vez en cuando fracasar o fracasar muy seguido en el intento de hacerlo. Y también viene una experiencia muy fuerte en la vida de las personas. Viene ahí una lucha de intereses. Por un lado, tú quieres seguir a Jesús, pero por otro lado se te presentan cosas. Se te presentan personas, se te presentan oportunidades que tú sabes que te pueden despegar de este intento de Dios por acercarse a ti. Y entonces empieza un conflicto en el que eh, el interés de Dios choca con tus propios intereses o con tus deseos pecaminosos o con cosas que tú sabes que te van a apartar de Dios. Ajá. Entonces, todo esto se presenta en la vida de las personas y es algo real, es algo que no podemos omitir, es algo que se presenta cuando Dios se hace presente en la vida de una persona. ¿Sí? Y entonces, por dentro estás preguntándote, ¿qué haré para tener la vida eterna? Tal vez en medio de este conflicto de intereses, tal vez en medio de estos fracasos, tal vez en medio de muchas dudas, de una grande inseguridad, o por qué no, a lo mejor ya tienes una fuerte convicción de pecado, ¿sí? Y te sientes como Pablo, el peor de todos los pecadores, el primero de todos los pecadores, como bien decía Pablo. Pues sí, pues todo esto es normal. Yo creo que a todos nos pasa. Ahorita vamos a ver en la Biblia que es algo realmente normal, ¿sí? Y más si tú nunca antes habías pensado en Dios, si tú nunca antes te habías hecho ni siquiera la idea de acercarte una vez al Dios vivo, ¿sí? O tal vez tú estuviste en algún grupo muy religioso en donde todo era, digamos, falso y tú no tenías ninguna pinta de cristiano, y ahora que estás conociendo la palabra, pues te das cuenta que uno, pues tú no eras nada antes, ¿no? Y dos, que esto tiene un precio. Y empieza ese conflicto, empieza esa tristeza por haberte dejado engañar tanto tiempo, empieza un conflicto, ¿no? Entonces, con la ayuda de Dios, hoy vamos a ver en la palabra de Dios cómo se resuelve todo esto, ¿sí? Los invito, chicos, a que hagamos una oración, ustedes en su casa y yo aquí. Padre, muchas gracias, Señor, por esta tarde, Dios.
Señor, yo encomiendo en tu mano esta enseñanza, Señor, y te ruego en el nombre de Jesús que tú nos hables a todos, Dios, porque todos te necesitamos. Los que me van a escuchar y yo que voy a hablar esto, Señor, yo soy el primero en necesitarte, Dios. Padre, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos, vamos definiendo cosas, ¿no? Tenemos aquí digamos, en esta imagen, la definición de la palabra interés. ¿Qué es, qué es tener interés? Aquí vemos a este chico en esta imagen que tiene su interés, pues, sus estudios, pero pues también hay una chica, ¿sí? Que le interesa y piensa en ella. Interés, valor o importancia que tiene algo o alguien para las necesidades, o para el provecho, o para la ganancia de una o varias personas. Y hay distintos tipos de interés: interés público, intereses creados, interés, bueno, es una definición también de cosas financieras, el interés del dinero y todo eso, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos con estas dos primeras palabras, chicos. Valor o importancia que tiene algo o alguien, ¿no? Eso es interés. Ahora, ¿qué valor le das tú a tu llamado a Cristo, a tu llamado de Cristo? ¿O qué importancia le das? ¿Sí? ¿Qué tan valioso ha sido considerarte una persona llamada por Dios? Porque fíjate que para que tú estés escuchando un mensaje como estos, tú ya debiste haber recibido un llamado o un trato de Dios de días, semanas o meses antes. Sí, todo esto del llamado de Dios para cada uno de nosotros es distinto. Dios es muy creativo. Sí, difícilmente Dios se repite, pero no sé, te voy a comentar algunos ejemplos que he visto, ¿no? Pues personas hay que en su desesperación claman a Dios por primera vez. Por ejemplo, eso fue mi caso. Y Dios les responde. O Dios se acerca con situaciones a veces muy difíciles para que clames a Él. O algunas personas empiezan a tener esa necesidad de buscar a Dios. A otras personas Dios les da sueños. En fin, llega un momento en el que si tú nunca antes habías pensado en Dios, Dios se acerca a ti. O si tú eres una persona religiosa y tú hacías cosas aparentemente piadosas y te decías cristiano, cristiana, vienes y por ahí Dios te manda una persona que te predica la verdad y tú vienes a darte cuenta que no eras nada y entonces empiezas a entender que ahora sí ya tienes un llamado de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el valor o la importancia en tu mente de este llamado? ¿Qué peso le das? ¿Qué preeminencia le das? ¿Cuál es la forma en la que tú has recibido este llamado que Dios está haciendo? Son preguntas que se tienen que resolver esta tarde. ¿Sí? Siguiente imagen. Pues fíjate que el, el capítulo 19 de Mateo es un capítulo lleno de acción de parte de Jesús. Si acaso el capítulo 19 nos narrara un día, una tarde del Señor Jesús, pues hay varias cosas. Él da varias enseñanzas, se le preguntan varias cosas. En fin, es un día de una actividad fuerte de parte de Jesús, en donde pues él dio varias enseñanzas
a la gente en general y a sus discípulos. ¿Sí? Entonces, en este capítulo 19, pues bueno, hay varias enseñanzas de Jesús, es una parte de los discursos de Jesús muy nutrido, que te repito, si el capítulo 19 de Mateo nos está narrando acaso una tarde de Jesús, pues sí está bastante nutrido, ¿no? De acción. Entonces ahí tú ves en la imagen a Jesús dando sus enseñanzas y la gente atenta escuchándolo, en fin, ¿no? Entonces, en medio de esta actividad pasa lo siguiente. Se acerca, una vez que hubo acabado Jesús de hablar esas cosas, se acerca a lo que en la Biblia conocemos como el joven rico. O, como dice otro evangelio, un principal se le acercó a Jesús. Hay muchas cosas que sacar de este pasaje del joven rico, pero bueno, vamos a dedicarnos solamente a uno, a lo que te platicaba del interés, ¿no? Del valor, de la preeminencia que tú le das. Vamos a ver en el caso del joven rico, cómo fue esto, ¿sí? Y para eso, ¿verdad? Vamos a terminar estudiando la parábola que te platiqué. Pero pues bueno, acompáñame a leer este texto, ¿sí? En Mateo 19, capítulo 16 dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Quiero destacar algunas cosas que llaman la atención. Sí, primero, este joven sabía que tenía que hacer cosas. Déjame decirte que en la época de Jesús, la secta religiosa más pesada, que eran los fariseos, pues se la pasaban haciendo cosas, porque para ellos el hacer cosas era la salvación, ¿sí? Se ve que este joven está muy impregnado de lo que se creía en esa época, que era realmente ser una persona piadosa, ¿sí? Y entonces llega y le dice al maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien haré? Jesús, ¿hay que donar dinero? Jesús, ¿hay que ayudar a los indigentes? ¿Qué hay que hacer, Jesús? ¿Sí? Y Jesús le refiere a la ley de los 10 mandamientos. ¿Sí? Jesús hace un lado de un plumazo, pues, digamos, el poder económico de este joven rico, pues, o de este principal, y lo manda a la ley. Le dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Sí? Y este joven, pues, en su sinceridad le pregunta, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven era una persona que
muy a la manera de su época, muy a lo fariseo, amaba a Dios. Y le contesta a Jesús, le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Este joven ya había escuchado palabra, este joven ya había decidido seguir a Dios, este joven honraba a su padre, a su madre, pues si amaba a su prójimo como a sí mismo, seguramente era una persona misericordiosa, ¿verdad? Que hacía limosnas. Seguramente no faltaba al templo de Jehová, seguramente estaban los cultos del día de reposo, y en fin, era una persona que realmente se aplicaba. Quiero hacer un paréntesis, ¿sí? Mira, este joven llega y le pregunta a Jesús y le dice, maestro bueno. Y Jesús le dice, le responde, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Si tú vienes de aprender con los testigos de Jehová, ¿sí? Este texto no lo analizan, no lo comparan con todos los demás evangelios, con el Nuevo Testamento, y nada más este texto lo sacan de contexto, de toda la Biblia y de todo el Nuevo Testamento, y dicen, ¿ya ves? O sea, Jesús está diciendo que no es Dios. No, no, mira, todo por lo contrario, ¿eh? Fíjate cómo le contesta. Le dice, ¿por qué me llamas bueno? Y lo refiere a la deidad que tiene él. Ninguno hay bueno sino uno. Yo, Dios, ¿sí? Ahora, lo puedes leer también así. Él le dijo, ¿por qué me llamas maestro? Ninguno es maestro sino uno, Dios. ¿O por qué me llamas maestro bueno? ¿Sí? O si me estás llamando maestro bueno, déjame decirte que el único bueno soy yo, Dios. ¿Sí me explico? Bueno, cierro el paréntesis. Ajá. Porque, pues bueno, no puedo desaprovechar la oportunidad para deshacer esa interpretación herética de los testigos. Bueno, entonces aquí, eh, este joven, pues refleja una vida piadosa, una vida de querer seguir a Dios en verdad, perdón, hace mucho calor. Y entonces, él, él se da con sinceridad a responder al maestro. Ahora, fíjate que en uno de los otros evangelios que narran este pasaje, cuando el joven rico le contesta esto a Jesús, de que pues sí, yo he guardado todo esto desde mi juventud, ¿verdad? Ese otro evangelio dice, y Jesús le amó, ¿sí? Jesús, que es Dios, sabía que este joven era sincero. Jesús, que es Dios, sabía que le había contestado con la verdad, que realmente este hombre se esforzaba, aunque muy a la manera de su época, muy a la manera de los fariseos, a obedecer a Dios, a obedecer y guardar sus mandamientos. Ajá, entonces, tú puedes ver ahí a una persona que realmente se está esforzando, que sinceramente está haciendo de lado muchas cosas para seguir a Dios. ¿Sí? Déjame decirte que este joven era una persona en su sociedad y en su época acomodada, pero era una persona también necesitada de Dios. Era una persona, pues hasta cierto punto humilde, ¿sí? Porque va a preguntar.
porque se va a asesorar, porque al oír la fama de Jesús y ver sus enseñanzas, escucharlas tal vez él estuvo en ese día de mucha acción de Jesús, de Mateo 19, pues quedó impresionado y dijo, no, este sí sabe, y pues yo mejor le voy a preguntar. Otro evangelio dice que llegó corriendo e hincó la rodilla delante de Jesús, así como está la fotografía que está aquí. Entonces, de alguna manera reverenció a Dios, de alguna manera venía impresionado tal vez de las palabras de Cristo o de sus milagros, no lo sé. Pero en todo esto, si juntamos las versiones de este pasaje, llega corriendo, se hinca, le pregunta, se ve necesitado, y al contestar con verdad, dice el otro evangelio, Jesús le amó. Hasta aquí, el Dios de los cielos está viendo a una persona honesta, necesitada, que realmente lo quiere seguir. ¿Sí? Siguiente ilustración. Y Jesús, que es Dios, llega y a esta persona que se esfuerza en guardar los mandamientos y que todo le cree y aún lo amó, dice el otro evangelio, Jesús se va al punto mismo de lo que le estorba al joven rico, para alcanzar la vida eterna. Jesús no le dio las vueltas, Jesús le respondió su pregunta, ¿sí? Y le dijo, versículo 21, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué es lo que sabía Dios que le estorbaba a este joven para seguir a Dios? Que este joven solo tenía un corazón. Entonces, si su corazón estaba más inclinado a los negocios, tal vez era un excelente negociante y él en su juventud levantó su riqueza. O tal vez venía de una familia rica de generaciones y era rico por herencias. No lo sé, la Biblia no nos da esos detalles, pero una cosa es cierta, Jesús dijo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, que no podemos servir a Dios y a las riquezas, porque ibas a apreciar más a uno y a menospreciar el otro, ¿sí? Y entonces Jesús compara el querer servir a Dios y a las riquezas con un ídolo de la época de los judíos de esta época, y les dice, no podéis servir a Dios y a Mamón, ¿sí? Mamón no es una palabra grosera, si tú eres mexicano, que acá se utiliza eso para decir groserías. No, por favor, es el nombre de un ídolo que tiene que ver con las riquezas y todo eso, ¿sí? Entonces, dice, dice Jesús, no puedes servir a Dios y a las riquezas, punto, punto, se acabó. Entonces, de alguna manera, Jesús le aplica esto al joven rico, le dice, pues no puedes servir a Dios y a las riquezas, mejor deshazte de esas cosas y ven y sígueme. Fíjate que esas palabritas de ven y sígueme, ¿sí? Jesús se las dijo, por ejemplo, a Mateo, un apóstol, ¿sí? A Pedro, ¿sí? A su hermano de Pedro. O sea, Jesús en el Nuevo Testamento empieza a decirle a algunos hombres, ven y sígueme, ¿sí? Mm, Pues estamos hablando de apóstoles, de personas de, de los que estaba buscando Jesús para su obra, para iniciar la iglesia en el mundo, para todas las generaciones. Y le dice, ven y sígueme igual que a los apóstoles. Fíjate que yo me he puesto a pensar que Dios tenía unos muy buenos planes para el joven rico, ¿sí? Unos
muy buenos planes en sus planes eternos. Sí, pero bueno, eso nunca lo vamos a saber porque, pues como tú ves aquí, le dio la espalda a Jesús y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Esta es parte del conflicto que te platicaba al principio, ¿no? Tal vez tú estás en alguno. Mira, recientemente conozco el caso de una persona que, pues bueno, es comerciante, ¿verdad? Y muchas veces los negocios con las personas que no conocen a Dios ni quieren buscar a Dios se cierran en un bar, en una cantina, en fin, ¿no? Digo, alguien que es comerciante, pues que hace negocios, pues tiene mil maneras de cerrar un negocio haciéndose un poquito amigo de su cliente y cosas así, ¿no? Entonces, esta persona tiene un conflicto fuerte. Tiene un conflicto fuerte porque no tiene el valor de decirle no al ambiente que esta persona sabe que la aleja de Dios, ¿sí? Y no lo resuelve a favor de Dios, ¿sí? Porque Dios dijo, el que no es conmigo es en contra de mí y el que no recoge conmigo desparrama, ¿sí? O estás con Jesús y eres radical con tu pecado, o no estás con Jesús y coqueteas con tu pecado, o de plano lo sigues practicando, aunque sea poco, ¿sí? Tal vez ya no como antes, tal vez como este joven rico, te has esforzado, has guardado estos mandamientos y estos mandamientos, pero llega Dios y te pone el dedo sobre la llaga, ¿sí? A ver, ¿qué tal si Dios sabe que tú has fornicado a una muchacha por meses o años y te dice Dios, déjala? Y tú dejas todo, pero a la muchacha no la quieres dejar. O tal vez es una droga, o tal vez el divertirte diciendo y escuchando chismes. En fin, ¿qué es? ¿Cuál es la llaga donde Dios ha puesto el dedo? Y está el conflicto fuerte de interés. Está esa lucha, esa, ese estado realmente lamentable en donde no sales adelante, ¿sí? Este es el joven rico y puede ser tu caso si tú no te has decidido de corazón seguir al maestro, ¿sí? ¿Cómo se fue este joven? Le dio la espalda a Dios, como tú estás viendo en esa fotografía. De plano le dio la espalda, se fue triste. Fíjate, llevó preguntando, ¿qué hago para obtener la vida eterna? Y Jesús le dice, pues haz esto, deshazte de lo que te estorba, y sígueme, y la tendrás. Y dejó la vida eterna por sus muchas posesiones. Y es que así hay personas, yo he conocido cantidad de personas, sí, en especial un adicto que luchó meses, dejó la adicción, sí, pero lo que no dejó fue el ambiente de los adictos, las ligerezas, las risotadas, los chistes simplones, groseros, majaderos, sí, cosas de las cuales pues él había entendido que se debía de alejar, porque él sabía que sin santidad nadie iba a ver a Dios. Sí dejó las drogas, por supuesto, yo soy testigo que las dejó, pero echar relajo así, convivir con esos amigos que le gustaba mucho ese ambiente, eso no lo dejó. Volvió al ambiente y volviendo al ambiente al poco tiempo volvió a las drogas y le dio la espalda a Jesús, ¿sí? En otra ocasión, pues una persona, una mujer que no estaba casada con, con el hombre con quien convivió muchos años, se separó de él, terminaron mal, buscó a Dios ella,
Dios se acercó a ella, la estaba ayudando. Y este hombre le empezó a hablar y ella, por no ser radical, lo empezó a oír. Al tiempo le prometió lo que no le iba a cumplir y terminó ella separándose de Dios. ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuál es, digamos, tu pecado favorito que no quieres dejar? Esa parte del disfrute de tu carne que te aleja de Dios. ¿Cuál es? Porque si por eso le estás dando la espalda a Dios, qué triste. Porque ¿cómo vas a alcanzar la vida eterna si has guardado tantos mandamientos y no quieres dejar ese pecado o esa amistad que te separa de Dios, o esa fornicación, o lo que sea que te está separando de Dios? Fíjate que Dios no está jugando. Fíjate que ninguno de los tres evangelios que tratan este caso, este relato, ninguno de los tres dice que Jesús haya ido a alcanzar a este joven. Ninguno de los tres. En ninguno de los tres tú ves a Jesús diciéndole, oye, oye, piénsalo, mira, se fue el joven, como llegó, solito, así solito se fue. Por el camino por el que llegó, por ese mismo camino se regresó. Y se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque no puedes tener lo mejor de dos mundos. O eres o no eres. O buscas al maestro como él te lo pide, o no buscas al maestro. ¿Sí? No te estoy diciendo esto para desanimarte, realmente no, sino para contrastar lo que sí tienes que hacer, que con la ayuda de Dios en todos tus mensajes tú has visto que se tiene que hacer. Ahora bien, aquí no se acaba esto. Vamos a ver la siguiente imagen. Aquí viene una enseñanza de Jesús a sus discípulos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. No es que los ricos no puedan entrar al reino de Dios por ser ricos, por supuesto que no. Abraham era riquísimo, Job era riquísimo, David era rico, o sea, ese no es el punto. El punto es, dice en el Nuevo Testamento, Pablo dice que el problema es el amor al dinero, ¿sí? O en palabras de Jesús, no puedes servir a Dios y a las riquezas. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Ricos hay que son cristianos y que sirven a Dios con sus riquezas, con todas sus riquezas, y que no están enamorados de sus riquezas, ¿sí? Seguramente Dios les permite tener riquezas porque ve Dios que son cristianos, que no aman su dinero aunque tengan mucho. Entonces, sí se puede ser rico y llegar al cielo, ¿sí? Así que este texto lo puedes interpretar así, que difícilmente entrará una persona que confía en sus riquezas en el reino de los cielos, ¿sí? Alguien que tiene su esperanza en sus riquezas y no en Dios. Después, versículo 25, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro nos aguantó, ¿sí? Aquí Pedro pues ya saca sus intereses también. Todos tenemos intereses, chicos, hay que ser francos, ¿no? Todos tenemos intereses, de todo tipo, por todos lados, ¿sí? Entonces, eh, Pedro nos aguanta las ganas, estaba viendo una escena tristísima de una persona que llega necesitada y se va, como llegó, se fue, y entonces Pedro le dice al maestro, versículo 27, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todos y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? A ver, maestro, si yo me hago cristiano, ¿qué me vas a dar?
Sí, bueno, es que realmente, si tú eres una persona analítica, te habrás puesto a pensar, bueno, y si yo voy a ser cristiano, ¿qué voy a tener o qué voy a ganar o de qué se trata, ¿no? Yo dejo esto, pero ¿y después qué viene, no? Eso es muy normal, o sea, créeme que es algo muy humano preguntar algo así. Y precisamente Jesús le contesta a sus discípulos, mira, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí no es que Dios nos vaya a dar un trono para juzgar, no, no, por favor. Eso se lo está diciendo Dios a los apóstoles, ¿sí? Versículo 29. Esto ya es para nosotros. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y aquí nos da un aviso. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. No está difícil entender esto, mira. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, mira, y cualquiera que haya dejado sus intereses, así punto, ¿sí? A algunas personas, Dios sí les ha pedido que dejen su familia, pero son casos muy específicos, chicos, no se confundan, ¿sí? Si tú, por seguir al maestro, te empiezas a separar de tu familia, porque a lo mejor en tu familia son muy fiesteros y muy alcohólicos y muy groseros, y tú ya no convives y te ven feo, y aún ellos te echan, tú ya estás dejando a tu familia, ¿sí? Eh, Hace poco me enteré que a una hermana la corrieron de su casa de joven, sus papás, ¿no? Porque sus papás son muy católicos y ella era muy radical y pues se enojaron y bueno. Entonces, este tipo de cosas sí se dan, ¿verdad? Pero realmente aquí Jesús está contrastando los intereses, es más, los más genuinos y naturales y normales intereses que tiene un ser humano, como tener su familia. Ajá. Cualquiera que deje sus intereses, que ponga en primer lugar a Dios, ese va a salir adelante. Cualquiera que deje su amor natural más grande, por ejemplo, su mamá, ¿sí? ¿Te acuerdas de la enseñanza que di hace 15 días? Donde yo te explicaba de la autoridad de Cristo, donde yo te explicaba que cuando Jesús dice que el que no aborrece a su padre y a su madre no es digno de él. Por favor, Dios no se contradice. Si él mismo mandó que honráramos a los padres y a las madres, pero cuando dice que cualquiera que no aborrece a su padre y a su madre, está diciendo Jesús, te lo repito, que cualquiera que no pone en segundo lugar a su papá y a su mamá y a Dios en primer lugar, no es digno de él. Aquí está diciendo lo mismo, ¿sí? Dice que cualquiera que haya puesto en segundo lugar su casa, su hermano, su padre, su madre, su mujer, sus hijos, por amor de su palabra, por amor de su nombre, dice, uno recibirá 100 veces más. Oh, qué cosa. Ahorita te explico con un ejemplo. Fíjate que había una joven en una iglesia que llegó a este conflicto, ¿sí? Su papá era una persona muy fea, en el sentido de que pues la chica empezó a cambiar, a dejar sus pecados. Pues este hombre, pues yo no sé si se había reprendido, pero sí se volvió un enemigo de su hija, después de haber sido un padre normal, ¿verdad? Entonces, esta llega a la conclusión de que pues se tiene que salir de su casa. Entonces, eh, yo estaba cerca, porque pasé por ahí, ajá,
donde estaba platicando esta chica con un hermano. Y le dijo, pero si ya tienes 100 veces más casas, ¿sí? Mira, te puedes ir con un hermano aquí, con otro hermano, o sea, con familias, matrimonios. Te pueden recibir aquí, allá, en Acapulco, en Guadalajara, en Monterrey, en, en Yucatán, de norte a sur en el país. Hay una familia que te acoge, ¿sí? Porque si dejas a tu padre, pues puedes recibir 100 veces más domicilios, ¿sí? Obvio, pues ninguna de esas casas iban a ser de ella, de su propiedad legítima, ¿verdad? Pero sin casa no se quedaba, ¿sí? Entonces, no te preocupes, o sea, Jesús te está prometiendo aquí que si tienes que dejar algo por amor de Él, Dios te va a dar todo lo que necesites. Por ejemplo, me regreso al ejemplo que te puse de esta persona que hace negocios y que para hacer sus negocios pues tiene que convivir en un ambiente que pues yo creo que tiene que ver con el alcohol porque pues es la manera en que se cierran muchas ventas, ¿no? Sobre todo con algunos funcionarios públicos corruptos, ajá, que se quieren dejar sobornar para comprar un bien a una empresa, ¿no? Entonces, si esta persona viera este mensaje y comprendiera que más le vale dejar su trabajo y buscarse otra manera de vivir aquí, aquí con este ejemplo que te estoy dando, Dios, no yo, Dios te está prometiendo que te va a dar otra forma de vida, otro trabajo, otra manera en la que tú no ofendas a Dios. Tú puedes leer en estas palabras de Jesús, recibirás 100 veces más y heredará la vida eterna. Aquí, si se hubiera quedado el joven rico, 5 minutos, fíjate, 5 minutos. Digo, ya me tardé como 15 por estarte explicando aquí tanto, pero si se hubiera quedado 5 minutos, aquí está la respuesta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Miras esto, deja en lugar tus intereses, sigue a Jesús, haz lo que Jesús te pide, recibirás aquí 100 veces más y la vida eterna. ¿Sí? Si Jesús te está prometiendo que aquí todo lo que tú dejes en segundo lugar, Él te lo va a dar 100 veces más, es correcto. Mira, de lo que yo amaba más en mi pasado, era la convivencia con mis amigos. Realmente los estimo mucho, hasta la fecha los estimo mucho, ¿sí? Mis amigos, tengo amigos de todas mis edades, de mi niñez más tierna hasta ahorita, pues, ¿no? De la secundaria, bueno, de todas partes tengo amigos. Y los estimo mucho. Sí, pero cuando Jesús me marcó un hasta aquí, gracias a Dios no lo pensé mucho, pero ni me lo propuse, o sea, es algo que me di cuenta después. Dios me empezó a dar amigos, hermanos, hermanos de la iglesia, pues. Este, mis amigos de mi edad cambiaron por hermanos más grandes de edad que yo y de cosas muy diferentes a las que yo estaba acostumbrado. La mayor parte de mis amigos son profesionistas, tenemos nuestra muy particular manera de divertirnos, ¿sí? Todo que ver con el pecado, con beber, con esto y el otro. Bueno, algún día te platicaré mi testimonio. Pero al abandonar yo eso, ¿verdad? Mira, de verdad sin darme cuenta, los hermanos que se encargaban de ser como los edecanes, ahí el lugar donde llegué a escuchar la palabra, ellos platicaban conmigo, se preocupaban por mí, me regalaban, en ese tiempo eran cassettes con enseñanzas que ellos veían que me iban a ayudar, me regalaban fotocopias, me, se tomaban tiempo para platicar conmigo, en fin. Entonces, ya eso quedó suplido, ¿no? Eso quedó suplido. Y ya, qué amigos tan diferentes, ¿no?
Yo tenía, lo recuerdo con mucho cariño, un hermano que platicaba conmigo, tenía su oficio, ¿verdad? Otro era un comerciante de los que venden en la calle. Me invitó una vez a comer en un restaurante, fíjate, se gastó lo que no tenía o sus ahorros, ¿verdad? Y en otra ocasión, eh, pues bueno, amigos que yo en la vida pensé que iba a hacer amistad con alguien así, ¿no? Entonces, fue muy hermoso, de verdad, Dios me suplió esa necesidad, se llenó casi sin darme cuenta. Ya cuando abrí mis ojos, yo estaba en medio de los hermanos, ajá. Entonces, eso quedó satisfecho, ¿sí? En otra ocasión, por quererle hablar así a una persona de la palabra de Dios, me corrieron de donde yo vivía. Y esa misma tarde yo ya estaba en otro lugar durmiendo. Ya estaba preparado todo, o sea, hay, hay una, hay una provisión divina. Y aquí Jesús te lo está reflejando. Yo solo te he dado dos ejemplos de lo que me ha pasado. Pero Jesús aquí, que es Dios y que no miente, nos está prometiendo que recibirá 100 veces más. Puedes dejar esas cosas que te están atorando para seguir al Maestro. ¿Sí? Ese interés por ese novio. Si Jesús te va a dar 100 veces más, bueno, mira, Dios dice en el Nuevo Testamento que busques primeramente el reino de Dios y su justicia y todo te va a ser añadido. Sabe Dios que eres joven, sabe Dios que necesitas un esposo, una esposa, todo lo sabe Dios, pero pues haz las cosas como Dios te lo está pidiendo. Busca primeramente su reino y todo lo demás te lo va a añadir. Después, ¿cuándo? No sé. Mira, yo duré soltero 17 años desde que conocí a Cristo, hasta que me pude casar con la que ahora es mi esposa. Entonces, realmente no es como yo quiera, ni cuando yo quiera. Jesús no es mi criado, no es el mesero del restaurante, cuando yo lo llamo, él viene, por favor, no. Ponte en tu lugar, tú eres la criatura, él es Dios, tú eres el que necesita ayuda, él es el que tiene el poder, ubícate, ¿sí? Para que te vaya bien. Seguimos leyendo. Y entonces, para que les quede más claro a sus discípulos, Jesús nos cuenta la parábola de los obreros de la viña. Y les da esta parábola, dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. Y fíjate, comenzando desde los postreros hasta los primeros. ¡Ay, qué forma de pagar! Oye, fíjate que le quiere pagar primero a los que pagaron menos, a los que trabajaron menos. ¿Qué cosas, no? No tendría que ser al revés. Bueno, seguimos adelante. Y al venir, los que habían ido cerca de la undécima recibieron cada uno un denario, igual que los que fueron a trabajar desde tempranito, fíjate. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo,
Estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero ¿qué dar a este postrero como a ti? ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Vamos con la ayuda de la historia del joven rico y con los ejemplos que te di a concluir este estudio. Mira. Sucede que el padre de familia del dueño de la viña es el sembradío de las uvas, ¿verdad? Eh, Contrata a unas personas tempranito, después a otras horas después, a otras, y finalmente ya en la noche, ya casi para terminar el día, a otras, ¿no? Y a todas les paga lo mismo. Entonces Pedro, que le estaba preguntando al maestro, ¿y nosotros qué nos vamos a ganar, maestro? Jesús les dice, pues lo mismo que cualquier otra que siga a Jesús. ¿Y qué es lo mismo? A ver, mira, ese apoyo es esa promesa de que si le das su primer lugar a Dios, vas a recibir 100 veces más aquí, en la tierra, ¿sí? La chica que te platiqué que su papá ya era insoportable, pues ninguno de los hermanos le puso las escrituras de su casa a su nombre, ¿verdad? Pero que tenía de dónde escoger para irse a vivir en cualquier estado de la República, lo tenía, ¿sí? Entonces, pues si lo quieres ver así, así es, ¿verdad? Jesús a una vez al maestro se le acercó un hombre y le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le contestó la verdad, mira, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Y ya no se ve que en la Biblia ese hombre le haya dicho, pues no, ni modo, o sea, yo te sigo, no, como que se desapareció ahí. Y después llega otro y le dice, maestro, yo te seguiré a donde quiera que vayas, pero déjame enterrar a mi padre. O sea, déjame que mi papá que ya está grande se acabe de morir y te seguiré. Y Jesús le contesta y dice, no, 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 tú ven y sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sí? Como diciendo, déjalo que mueran en las manos de tus familiares, ¿no? Y tú ven y sígueme. Pues no recuerdo el texto, pero no parece que tampoco lo siguió el maestro. Entonces, mira, hay un llamado. Hay un llamado que ya te hizo Dios, lo estás entendiendo o ya lo entendiste y sabes perfectamente que es el Dios del cielo, sabes perfectamente que ya no se trata de una religión, sabes perfectamente que no se trata de estarle jugando ahí al cristiano, tú ya lo sabes. Sabes cómo te llamó Dios, te has preguntado por qué te llamó a ti siendo peor que fulano, sultano, y a la hora de conocer su amor y su sacrificio, te quedas, pero ¿por qué me escoge a mí? Y te haces la pregunta que nos hemos hecho todos, ¿y por qué yo, si hay personas mejores que yo? ¿Verdad? Bueno, precisamente, fíjate, dice el Nuevo Testamento que Él vino por lo más vil, sucio, débil y menospreciado de este mundo. Y si tú eres alguna de estas cuatro cosas, o las cuatro, tú puedes ser mi hermano o mi hermana, porque yo sé de eso. ¿Sí? Porque a Dios le pareció bien escogernos a personas así. Y los que se creían muy buenos cuando llegan delante de su palabra y Dios les empieza a hablar de los pecados, les empieza a decir, por ejemplo, que una mentira es algo horrible delante de sus ojos santos, o una soberbia, o una amargura, unos enojos, ¿sí? Una envidia. Entonces, esas personas que se creían buenas se empiezan a ver como Dios las ve y dicen, no, yo no soy bueno, y yo no soy de lo mejor que yo creía ser, soy de lo peor, ¿no? Entonces, qué bueno que es así, ya está,
ya está claro el llamado y a lo mejor tú estás en tu conflicto de intereses, ¿sí? Pues yo te digo con estos textos que te acabo de leer que si tú pones ese interés en las manos de Cristo, en esta vida vas a recibir 100 veces más. Fíjate que para ser sinceros, otro pasaje análogo a este, dice Jesús que en esta vida vamos a recibir 100 veces más por seguirlo, pero también persecuciones. Fíjate, nos está prometiendo apoyo, pero también no nos tapa la verdad. O sea, vamos a tener problemas con las personas que no quieren seguir a Dios. De plano, en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, o como esta joven que te platiqué, que su papá se le volvió su enemigo, ¿no? Mira, hasta donde me acuerdo, su papá y su mamá vivían juntos con ella. Su mamá, bien amable, bien gentil, ella sí comprendió muy bien lo que estaba pasando en su hija, pero este hombre se volvió un ogro, ¿eh? Entonces, Jesús no nos ha escondido la verdad, vamos a tener 100 veces más aquí, y por seguirlo, persecución, problemas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? El conflicto de intereses. Igual que en el joven rico, ¿sí? A ver, vamos al punto, joven rico. Deja tus riquezas y ven y sigue. Y se fue triste, ¿sí? Jóvenes hay que han entendido que tienen que dejar un novio que no quiere seguir a Jesús, que las quiere fornicar o que ya las fornicó. Y viene ese conflicto de intereses y no lo dejan y se van tristes, ¿sí? Pero pasa el tiempo y a veces volvemos a saber de estas personas y pues es un fracaso total, perdón, y rotundo su vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque si Dios no está juzgando, tampoco el diablo. Y si caes en sus garras, te va a hacer pedazos y no va a quedar de ti ni el recuerdo de que un día Dios te llamó, ¿sí? Bueno, fíjate que esta parábola se termina con algo que es totalmente verdad. Dice que hay primeros que serán postreros y postreros primeros, ¿sí? Aquí, los últimos que fueron contratados recibieron lo mismo. Son como los primeros. Les pagaron igual un denario. Y a los que primero llamó, les pagó igual un denario. ¿Y qué es lo que vamos a tener todos, 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 todos? Mira, no es un denario, es algo hermosísimo e inmerecido, es la salvación del alma, la vida eterna. Todos la vida eterna, todos, todos, todos los que lleguen o todos los que lleguemos, ¿sí? Entonces, no hay más premio que ese, pero pregunta, ¿querías más? ¿Se te hace poco estar en la presencia del Cordero toda la eternidad en el cielo, alabando al Padre? ¿Se te hace poco eso? Decía un ministro una vez, es que tú ves al hermano que lava los baños o que está en la puerta dándote la bienvenida o que barre aquí el salón donde nos reunimos, pues él va a recibir lo mismo que yo, aunque yo esté en preeminencia, aunque todos me conozcan y aunque todos me tengan mucho respeto por ser yo el pastor. ¿Y eso qué? El hermano que barre, que lava los baños, va a recibir lo mismo que yo. Ahora, finalmente te quiero decir esto. Esta parábola también tiene otro significado muy importante. Es que si Dios te llama, tiene un propósito. Es que si Dios te llama, tiene un plan. Es que Él está viendo en ti cosas que a lo mejor tú ni has descubierto que tienes, que Él va a usar para extender su reino, para sus propósitos, planes y todo. ¿Sí? Él ya está pensando, a lo mejor
con quién sería bueno que te casaras, ¿sí? Él ya está pensando a lo mejor en qué lugar y en qué cosa le vas a servir más y mejor, ¿sí? Porque el padre de familia, dice esta parábola, salió a llamar a personas para que trabajaran en su viña. Obvio, lo primero que te pide Dios cuando llegas con él es que te arrepientas, que dejes tus pecados, porque ¿cómo vas a servir al Dios del cielo con tus pecados? Eso en una religión sí se hace, pero con el Dios vivo y verdadero, no, por favor, no. Entonces, dejas tus pecados, Dios te salva tu alma, y entonces ese llamado ya es algo específico. Él te llama para lo que Él quiere, ¿sí? Él, un día, yo estaba leyendo la Biblia, yo entendí que predicara, yo iba a empezar a predicar en una estación de radio, y no, Dios no quiso eso. Pasaron días y días, y entendí que Dios me quería aquí. Pero yo no me lo propuse, yo no lo pedí, Dios me lo señaló y aquí estoy. Ajá. Entonces, si tú lo quieres ver así, no depende de ti. Dios te tiene esa tarea. ¿Cuál sea? No sé, ¿sí? Pero al punto mismo que Dios sí te llama, hay personas que aún ahí, ya siendo cristianas, ahí se resisten. Otro caso, ¿sí? Una chica bien dotada, pues no muy guapa, pero bonita, si lo quieres ver así, ya una cristiana, una hermana, y al punto mismo de que Dios la pudo haber usado en otras cosas. Ella solo pensaba en casarse y tener hijitos. Y lo consiguió porque, pues, te repito, estaba bien dotada. Entonces ella y su marido ya no siguen a Jesús. Entonces, si Dios te llama, es que porque también tiene Él un plan para ti. Porque Él tiene, digamos, diseñado algo en lo que tú le vas a servir. ¿Sí? Entonces, si Él te está llamando, Él te va a usar en algo. Y una vez que alcances tu salvación, lo único que tienes que hacer es preguntarle, Dios, ¿en qué te sirvo? ¿Para qué me llamaste, Señor? Y entonces cuando Él te diga para qué te llamó, porque yo no te lo voy a decir, eso de que te digan para qué te llamó Dios, eso pasa en las religiones, ¿sí? Donde a los jóvenes varones les dicen, tú serás profeta de las naciones. Y ya lo hacen pastor los otros pastores. De la misma manera, perdón, que algún pastor en el pasado, a ese pastor lo hizo pastor, ¿no? Pero no, dice la Biblia de los pastores que es un llamado, ¿sí? Pero para todo, o sea, hermanos hay que Dios les manda a otros países a predicar, hermanos hay que Dios los manda a la cárcel a predicar, a otros hermanos a ayudar a los indigentes, a otros hermanos a servir en la congregación, a otros hermanos, y así en los planes de Dios, ¿sí? A otros hermanos les pone riquezas y estos hermanos se la pasan compartiendo porque Dios los bendice y les da la facilidad de hacerlas. Entonces, todo eso es otro estudio, chicos, son los dones del Espíritu, pero bueno, Dios llama con propósitos, Dios tiene planes, Dios es bueno, Dios tiene una aventura para ti, toda una experiencia al servirlo. Yo que lo serví en cosas específicas ya, que déjame decirte que es una aventura. Cuando lo empecé a servir más, las 24 horas del día, crecí. Ahí me pasó todo lo que no me había pasado entre cuatro paredes. Ahí Dios me enseñó a amarlo mejor. Ahí Dios me dio muchas lecciones que hoy en día me han servido muchísimo más que cuando estaba yo entre cuatro paredes, nada más escuchando mensajes de mi casa a mi trabajo y de mi trabajo a mi casa. Y yo no hacía mucho para Dios. Hacía algo de misericordia y así.
Pero cuando atendí el llamado de Dios, no, jóvenes, es otra cosa, que si Dios quiere, tal vez más adelante te comparta mi testimonio y te dé cosas así, te lo platique. Pero bueno, Dios tiene un propósito, sí lo tiene. No estamos como en la religión, que cuando llegas ahí es clásico que te digan, no, 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 pues mira, no es una coincidencia, Dios te trajo y no sé qué, y no sé qué, pero no pases ahí, ¿no? O sea, es que si Dios te llama, sí, uno, para que te arrepientas, ¿no? Para que te limpies de tus pecados, porque Dios así no te puede usar. Dos, una vez que te salvas, si le preguntas a Dios en qué le vas a servir y te pones a sus órdenes de corazón para que lo que Él te diga lo hagas, Dios te lo va a pedir y Dios te va a ayudar en cualquier cosa que Él te mande. ¿Sí? ¿Qué es que va a hacer? No sé, pero sí sé que es una aventura, sí sé que es algo hermoso, y vas a conocer al Dios sobrenatural, al Dios de los milagros, de la provisión de los alimentos, ¿sí? Ahí vas a ver a Dios como al igual que en el desierto alimentó a 5,000 con poquito, así te vas a ti y, y vas a conocer a Dios de una manera diferente, más hermosa, más profunda, ¿sí? Entonces, chicos, Dios tiene sus propósitos. Espero que con este estudio decidas dejar tu conflicto de intereses y decidirte por seguir al maestro en las cosas que ya te ha señalado, ¿sí? Espero realmente que tomes la decisión mejor que es seguir y servir al maestro. Eso es lo que espero. Esa es mi oración. Que no te entre un conflicto como al joven rico, que te vayas triste y le des la espalda a Dios en pos de un chisme, de una fornicación, en pos de un noviazgo que, por favor, Dios vale la pena, vale todas las penas. Es tan hermoso aquel que dio su vida por ti, por mí. Por favor, toma la mejor decisión. Ya no estés dándole vueltas. Ya no estés dudando. Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Jóvenes, pues me despido. Esto es todo por hoy. Los dejo con el teléfono donde tenemos el WhatsApp y el Telegram, que es el 55 3108 6790. Y si no eres de México, le pones tu dedo al número 0 en el teclado y aparece el signo de más. Y después pones la clave de mi país, de México, 52, y después el número 55 3108 6790. Y ya utilizas cualquiera de esas dos plataformas. Si en algo te podemos ayudar, orientar, o al menos que nos escribas si quieres que oremos por ti, pues sería muy bueno. Jóvenes, pues muchas gracias. Realmente espero que Dios los bendiga y que hoy se termine ese conflicto de intereses. Dios vale la pena. La vida eterna al lado del Maestro. Que tengan muy buenas tardes. Si Dios quiere, el hermano Alejandro estará aquí con nosotros dentro de 8 días. Muy buenas tardes. Hasta luego.